Un espacio para la libertad de expresión boicoteado en nombre de la libertad de expresión. Un viejo debate sobre si tener un micrófono y una cámara te convierte en periodista. Un problema que ha puesto de acuerdo a medios de derechas y de izquierdas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Agitadores camuflados en el Congreso. Los periodistas dicen basta. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Señalar no es informar. Señalar no es informar. Señalar no es informar. Se les nota un poco descoordinados, inseguros, porque no están acostumbrados a ser ellos los que griten una consigna frente a las cámaras a las puertas del Congreso, concentrados en una protesta colectiva. Son periodistas, son compañeros de todos los medios de comunicación que trabajan habitualmente por los pasillos y salas de prensa del Congreso de los Diputados. Señalar no es informar, dicen. Se refieren, por ejemplo, a esto. Que lo único que he dicho es que espero que yo no salga en ninguna imagen en redes sociales de vuestro vídeo. ¿Te da miedo? No me da miedo, me da... Los periodistas del Congreso están denunciando que viven con miedo a ser increpados, grabados, expuestos en redes sociales por determinadas personas también acreditadas como periodistas que sí, llevan cámaras, llevan grabadoras, se sientan con ellos, pero que no actúan ni con la ética, ni con la deontología, ni con el método básico del periodismo, que se camuflan como periodistas. Aseguran que solo hacen preguntas, pero que en realidad están provocando la polémica constante o impiden el trabajo de los demás. El señor Aldama ha destapado que miembros de su partido... Aldama ha destapado que le parece que Aldama haya destapado que miembros de su partido tienen millones en el extranjero. La señora María Jesús Montero, Begoña Gómez... ¿Qué le parece, señor López? Lo acaba de contar. ¿Quién puede negarle el derecho a un profesional acreditado a hacer una pregunta punzante a un político, a buscar su reacción incómoda? Eso es libertad de expresión, podríamos pensar. Sí, dicen los compañeros que trabajan en el Congreso, pero que no os engañe el camuflaje. No es eso lo que están haciendo. Lo que buscan es generar vídeos virales para redes sociales donde se presentan como duras lanzas contra la política y el resto de medios, pero crónicas, reportajes o información en general no publican. A veces las preguntas no son punzantes, son claramente ofensivas. Me gustaría saber si le merece la pena perder su dignidad, le conozco desde tiempo del País Vasco y me parecía un político digno, por defender a un gobierno plagado de corrupción que le hace defender un pacto con aquellos que impulsaron, por ejemplo, el asesinato de su compañero Isaías Carrasco. ¿Usted es un buen socialista o qué? Yo soy una buena persona. Es raro encontrar una buena persona de Partido Socialista. Eso no es verdad. Usted parece una buena persona. Sabes que miente. Hasta que lo mismo le salga algo. La tensión está llegando al punto de la amenaza a la integridad física. Los trabajadores de los medios le han pedido al Congreso que tome medidas, que retire la acreditación a estas personas. No damos nombres porque evidentemente lo que buscan es protagonismo, porque hoy son unos pero mañana serán otros, y porque lo que nos interesa no es hablar de ellos, sino del complejo debate de fondo. José Enrique Monrosi, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? José Enrique Monrosi es uno de los compañeros del diario.es que trabaja habitualmente en el Congreso. De hecho, estuvo en esa concentración que hemos escuchado al principio. Así que, Monrosi, hoy te pregunto primero como afectado. ¿Cómo explicas tú lo que ha ido pasando en los últimos años con este tipo de figuras mediáticas que han aparecido en el Congreso? Bueno, la situación se ha vuelto insostenible. Desde que gente como estos agitadores ultras tienen acreditación y entran al Congreso como si fuesen periodistas, nunca han respetado las reglas del juego que nos tenemos dado entre todos, que son muy básicas y muy elementales y que todo el mundo puede comprender, como por ejemplo respetar en los turnos de palabra en las ruedas de prensa o respetar los corrillos, los off the record. Pero esa situación ha ido evolucionando hasta encontrarnos en las últimas semanas con amenazas explícitas a compañeros de publicar su cara, de hacer alusión a sus familiares, de amenazar con ir a sus domicilios o con publicar datos personales. En fin, toda una campaña de amedrentamiento, de insultos, de amenazas, que luego son utilizadas además en redes sociales para que recaiga todo el odio ultra, todos los insultos, todo el acoso, todo el machismo, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que quitarse las redes sociales.
Monrosi, no vamos a ser ingenuos con mitos sobre la objetividad y la neutralidad. En el Congreso hay periodistas de medios que son percibidos de izquierdas, como el diario.es, y medios que son percibidos como medios de derechas. Pero no estamos hablando de que los periodistas de izquierdas os estéis quejando de periodistas de derechas. Si no me equivoco, hay un consenso entre medios de diferente línea editorial sobre estos agitadores por ser agitadores, no tanto por ser de ultraderecha. Es muy importante que hagas referencias a esto, porque aquí no se trata de una línea editorial ni de una cuestión ni siquiera ideológica. El otro día los periodistas parlamentarios salimos a la escalinata del Congreso junto a los leones para protestar por esta situación, para exigirle a la presidencia del Congreso y a la mesa del Congreso que adopte medidas urgentes ante la situación insostenible que estamos viviendo. Y ahí estábamos todos. Cuando te digo todos, te digo el diario.es, la cadena SER y El País, pero El Mundo, la COPE, el ABC, hasta El Debate. Esto no es una cuestión de línea editorial, es una cuestión de reglas del juego, en la que claramente hay unos agresores, que son muy pocos, pero que al parecer tienen el suficiente poder y el suficiente respaldo como para poder hacer de manera impune lo que hacen, y al otro lado estamos todos los demás, todos los que llevamos años, en algunos casos décadas, medios de comunicación, corresponsales parlamentarios, conviviendo de toda línea editorial en base a unas reglas del juego que valen para todos y que esta gente se salta sistemáticamente. Esto no es de ahora, no es de este año. Llevamos años arrastrando este debate, este problema, estas quejas. ¿Cuál ha sido, Monrosi, el detonante para que hayáis dicho, mira, ya está, ya no podemos más con estos matices del debate complejo, hay que hacer algo y hay que hacerlo ya, y por eso habéis protestado a las puertas del Congreso? Pues fue una amenaza explícita a una compañera periodista parlamentaria de La Sexta. Uno de estos agitadores subió un vídeo manipulado a sus redes sociales con una foto de su cara, bueno, pues pidiendo poco menos que su linchamiento público en sus redes y acusándola de impedir su trabajo, cosa que por cierto hubiese sido lícito, pero que en ningún caso ocurrió. Y luego otro de estos agitadores se le acercó expresamente y le vino a decir que lo peor estaba por venir cuando él, que tiene muchos más seguidores, se encargara de señalarla públicamente. Entonces esa amenaza se la hizo justo en la puerta del hemiciclo, en el pasillo del Congreso de los Diputados, y allí había un montón de compañeros periodistas que evidentemente reaccionaron ante una amenaza ya intolerable y personal de esta gente, que luego difundió vídeos con la amenaza también de que iban a comenzar a hacer públicas nuestras direcciones de nuestros domicilios privados y nuestros datos personales. Llega, por tanto, Monrosi, el momento de hacerte la pregunta clave de todo esto, que es cómo se decide quién tiene acreditación periodística para informar dentro del Congreso y quién no. Las acreditaciones en el Congreso de los Diputados las dan funcionarios en base a unas normas que no están muy detalladas, que son muy ambiguas y que además alguna vez, cuando el Congreso de los Diputados ha intentado dar algún paso en el sentido más restrictivo para, por ejemplo, retirar una acreditación, se ha encontrado con el portazo de los tribunales. Te pongo un ejemplo. Hace 4 o 5 años, un periodista de OK Diario entró sin permiso a grabar las dependencias parlamentarias, los despachos de Irene Montero, de Pablo Iglesias, del grupo parlamentario de Podemos. Eso evidentemente no está permitido. Y en una reunión de la mesa del Congreso se decidió retirarle la acreditación. Bueno, pues el Tribunal Supremo, en base a uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el derecho a la información, y en base también a la ausencia de normas y de un régimen sancionador que diga que en base a X regla tú puedes perder la acreditación del Congreso de los Diputados, como eso no existe, el Tribunal Supremo falló en favor del periodista y de la protección de su derecho fundamental a la información y por tanto hubo que devolverle la acreditación. Y este caso al final ha resultado paradigmático para todo lo que ha pasado después, porque ahora ningún político del Congreso de los Diputados y ningún funcionario se atreve a dar ningún paso restrictivo en este sentido de no emitir acreditaciones de prensa prácticamente a todo el que pasa por la puerta y lo solicita, como fue el caso de estos agitadores, y luego tampoco de retirársela. José, pasemos de la experiencia personal al movimiento político que ya está generando esta queja, ¿no? ¿Cómo está reaccionando el Congreso ante las protestas de los propios periodistas?
Hace bastantes meses, la presidencia del Congreso, ante las quejas reiteradas de los periodistas acreditados, pues tomó la iniciativa de afrontar una reforma del reglamento de la Cámara. Entonces, a lo que se puso la presidencia del Congreso de los Diputados, en concreto en su vicepresidente, Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, es a activar una comisión dentro de la mesa del Congreso de los Diputados específica sobre esta reforma. El Partido Popular se desmarcó inmediatamente, no pertenece a la mesa en esta legislatura, pero también comunicó entre los grupos parlamentarios Vox que evidentemente no iba a participar de esa reforma. Tampoco hace falta explicar mucho más, ¿no? Si Vox y el Partido Popular son los dos únicos grupos políticos que no quieren actuar para que esta gente deje de tener impunidad en el Congreso, pues tampoco hace falta explicar quiénes son los protegidos, políticamente hablando, de los agitadores ultras en el Congreso. ¿Y qué es lo que se está estudiando reformar exactamente? La intención de la dirección del Congreso de los Diputados era que la reforma del reglamento fuese quirúrgica para esta situación y que fuese, por una parte, dejar claro quién puede acreditarse en el Congreso de los Diputados y quién no, y luego una cosa muy importante que sería, entre comillas, la solución para la situación que estamos afrontando ahora, que es introducir en el reglamento del Congreso de los Diputados una norma con rango de ley en la que se tipifiquen faltas graves o leves en función a unas normas de comportamiento. Un régimen sancionador, mediante el cual pues, los periodistas que incumplan las normas puedan llegar a perder su acreditación en base a una ley a la que luego el Supremo no pueda tumbar porque sea una ley en vigor. Estamos hablando de libertad personal, estamos hablando de coacciones, de amenazas, de libertad para trabajar en paz, pero también estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de libertad de información, de censura, dirán seguro algunos. Es un debate muy complicado, una regulación muy espinosa. Le hemos pedido una nota de voz a Joaquín Urías, experto en Derecho Constitucional, en Derecho a la Información, para que nos explique qué elementos cree él que debemos tener en cuenta, qué hay que pensar en frío a la hora de regular quién sí, quién no puede trabajar como periodista en un lugar como el Congreso de los Diputados. Hola Juanlu, ¿qué tal? Bien, pues en este tema lo primero que hay que decir es que es necesario un reglamento que se debe poder aplicar a todos los casos. No cabe tomar decisiones basadas en casos concretos actuales y sobre todo hay que tomar en cuenta que las normas que se aprueben tienen que ser aplicables por cualquier partido político, lo cual quiere decir que no se pueden hacer medidas ideológicamente orientadas, sino un reglamento que se tiene que aprobar pensando en que algún día lo podrá aplicar la derecha igual que lo puede aplicar la izquierda. A partir de ahí, lo primero que hay que decir es que ese reglamento que se haga no puede controlar contenidos. Ni a la hora de dar acreditaciones, ni a la hora de retirar acreditaciones por mal uso, se puede tomar en cuenta el contenido de las noticias. No se pueden quitar las acreditaciones, evidentemente, porque molesten o no nos gusten las informaciones que está dando un medio de comunicación, pero tampoco porque se considere que son bulos o que son falsas. Porque el control de contenidos, el decidir si una información es falsa o no es falsa, es algo que solamente pueden hacer los tribunales y además es algo muy subjetivo. En vez de eso, lo que debe centrarse el futuro reglamento que se haga es en la forma en la que se transmite información. Solamente tienen derecho a tener una acreditación los periodistas de medios de comunicación. La definición de qué es un medio de comunicación es algo complicado jurídicamente, no se sabe muy claro hoy día, luego yo ahí veo complicado pararse. En cambio, sí que es más fácil centrarse en qué es un periodista. Un periodista es una persona que recoge y transmite información. Un periodista no es una persona que crea la información. Entonces, a la hora de dar acreditaciones o de retirarlas por mal uso, hay que tomar en cuenta que quien actúa como un provocador, como un agitador, quien se dedica a hacer política, aprovechando que tiene un micrófono en la mano, pues interrumpe, provoca o intenta crear en sí mismo las noticias, no es un periodista. No está recogiendo información, sino que está generando y creando la noticia de la que hay que informar. Entonces, como esa no es la tarea de un periodista, quien se dedique a eso no debe tener una acreditación. Monrosi, vuelvo contigo para ir terminando. Hablemos del futuro de este debate, ¿no? Dices que el Partido Popular y Vox no quieren entrar en este asunto, no quieren apoyar un nuevo reglamento, así que si se abre el debate definitivamente en el Congreso, pues muy probablemente lo criticarán como una operación de censura de la izquierda contra la derecha o contra los medios independientes, lo que sea, ¿no? Y eso es relevante porque
Repito lo que tú nos has explicado antes. Todos los medios de derechas, periodistas de medios de derechas, están también protestando. Así que, Monrosi, aquí, PP y Vox, básicamente lo que hacen es tomar partido por la agitación y dejar tirado al periodismo, incluso al periodismo que ellos consideran más cercano. Exacto. Esto yo creo que tenemos garantizado el lío político y el intento del Partido Popular y Vox de venderlo como, en fin, una especie de censura a la libertad de los medios de comunicación críticos con la izquierda o con el gobierno. Esto es así. Por eso yo creo también que va con pies de plomo la presidencia del Congreso de los Diputados y los grupos parlamentarios, y también existe una preocupación entre los periodistas sobre que las acreditaciones o el régimen sancionador dependa de una mayoría parlamentaria puntual a la que no le puedas caer bien y por tanto pongan en riesgo tu trabajo. Y por tanto las asociaciones de periodistas también han demandado a la presidencia del Congreso de los Diputados que los pasos que se den sean completamente garantistas con el derecho principal y fundamental de la libertad de información. Es evidente, como comentabas, que el Partido Popular y Vox van a intentar venderlo de esta forma, pero cuando hagamos mención a que estas reformas han sido además reclamadas también por trabajadores de medios que no son precisamente sospechosos de ser amables con el gobierno, pues yo creo que aquí la conclusión evidente y más sensata y más honesta será que hay un problema real para el conjunto de medios de comunicación que trabajan en el Congreso con estos tipos, y que son Partido Popular y Vox quienes se han quedado solos en el intento de protección de estos tipos, pues por los intereses que puedan tener con ellos. José Enrique Monrosi, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.